Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast ¿Y por qué no?, en el que vamos a trabajar el tema de la globalización desde una perspectiva de la tecnología. Esta noche con nuestros invitados especiales, Berem, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional, y Laura, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Para iniciar esta conversación debemos definir qué es la globalización. La globalización es un proceso económico, social, político, tecnológico y cultural a escala planetaria, caracterizada por una progresiva integración e interacción entre los países, las personas y las instituciones. La globalización es un proceso profundamente político que se entiende como un fenómeno internacional desde las ciencias políticas, que está directamente relacionado con la teoría de centro-periferia, que influencia el desarrollo y cooperación en el sistema internacional. Sin embargo, es un tema que podemos ir abordando a lo largo de la conversación. Es importante reconocerlo como un proceso de orígenes políticos que tiene orígenes profundamente coloniales que se han ido reproduciendo a lo largo del tiempo y que, si bien han permitido el desarrollo de nuevas instituciones, nuevas tecnologías y nuevas formas de ver el mundo, también han perpetuado profundas desigualdades, profundos procesos de extractivismo a los países históricamente reconocidos como colonias o también denominados países pertenecientes al sur global. Bien, desde la sociología podríamos aportar a esta definición de globalización que es un proceso, como ya se dijo, de interdependencia, lo que implica que se han tenido que operar cambios en todas las sociedades presentes a lo largo y ancho del planeta. Por ejemplo, para que pudiera aceptarse unas relaciones comerciales entre países que estaban en distintos continentes, fue necesario establecer un sistema métrico internacional que garantizara que un kilo de algodón extraído en una plantación en el Brasil fuera exactamente lo mismo que el kilo de algodón que se compraba en Inglaterra para llevarlo a las fábricas que iban a procesar ese algodón y convertirlo en alfombras. Esto significó cambios a nivel social y significó que se trasplantaran, que se hibridaran o que se implantaran ocasionalmente sistemas completos de educación, de formación, de entrenamiento, de mano de obra más capacitada, o que se distribuyeran de otra manera los roles de producción dentro de los grupos sociales de un país determinado o de una sociedad específica. Sin embargo, es importante reconocer la importancia del proceso de globalización en la modificación de la gobernanza global. La globalización también ha permitido la creación de instituciones y acuerdos internacionales que han modificado la implementación de la gobernanza, de la política e incluso la administración de la justicia, pero sobre todo las dinámicas internas de mercado. Un claro ejemplo de esto es el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y la OMC, o la Organización Mundial de Comercio. Claro, todas estas cosas que ustedes mencionan son procesos de una naturaleza más social. Digamos que desde la perspectiva que yo puedo entenderlas más claramente es el desarrollo tecnológico que solventa cada uno de esos procesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para arrancar un poco más atrás, o bueno, en un contexto más antiguo, por decirlo de alguna forma, el desarrollo de la tecnología siempre ha estado en constante evolución y esto siempre ha sido una de las bases para el fenómeno de la globalización. No hubiese podido haber un intercambio de social, cultural, étnico, económico, bueno, todo este tipo de intercambios si no hubiese habido una plataforma tecnológica que lo soportara. Pues desde la antigüedad se ven este tipo de plataformas, pero digamos que esto se acelera un poco en el momento en que las revoluciones tecnológicas aumentan su velocidad, pues más o menos por la época de la primera revolución industrial, y esto hace que estos procesos que ustedes han ya resaltado se hagan más intensos. Entonces, por ejemplo, el tema del desarrollo tecnológico en la navegación o en las máquinas de vapor, pienso que pudo haber sido un soporte muy importante para los procesos de colonización, para que, no sé, el transporte de ciertos materiales que permitieron esto pues se diera, también la tecnología militar y asimismo pues
digamos que un desarrollo tecnológico que se impusiera a otra sociedad que tuviera una tecnología inferior, pues genera otro tipo de dinámica en este proceso de globalización. Entonces, pues analizándolo desde esta perspectiva, me hace pensar que la globalización es más como una consecuencia del desarrollo tecnológico que, digamos, un proceso per se. Bueno, yo te diría eso en primer lugar, que evidentemente las transformaciones tecnológicas han sido muy importantes para los procesos de globalización, pero estas transformaciones tecnológicas a su vez no habrían sido posibles si no hubiera habido una serie de transformaciones sociales. Por ejemplo, si no se hubieran dado los fenómenos coloniales, entre ellos el fenómeno clásico de fuga de cerebros o de acumulación de capital intelectual en ciertas, digámoslo así, capitales académicas o capitales intelectuales, es decir, en los lugares donde estaban las universidades o los centros de investigación, de desarrollo, de pensamiento. Y por supuesto, si no hubiese habido una concentración de capitales en esos lugares, no habría sido posible el desarrollo de estas mismas tecnologías. La máquina de vapor jamás habría visto la luz o no habría visto la luz en Europa, en el lugar y en el tiempo histórico exacto en el que lo hizo, si no hubieran habido fenómenos sociales de fondo que permitieron que surgiera justamente allí y no, por ejemplo, en África o, no sé, en México, quizás. Y también es muy importante reconocer que toda esta evolución tecnológica está sostenida en diversos procesos, uno de poder y dos económicos. Digamos que a lo largo de la historia se ha demostrado que el desarrollo tecnológico está directamente relacionado a la necesidad de encontrar nuevas y mejores formas o formas más eficientes para extraer recursos, para transportarse, y todos estos procesos están directamente relacionados con el capitalismo, con la acumulación de capitales, de materias primas a lo largo de la historia. Entonces también sería importante reconocer todos estos procesos y todas estas lógicas de explotación que se traducen también en lógicas de acumulación que terminan reforzando las dinámicas de poder, tanto en las naciones como a nivel de sistema internacional. Esto que ustedes me mencionan me trae a la mente el texto que abordamos en la clase, el texto de Stephen Klein, que se llama Why This Technology, y allí él abordaba la tecnología como un fenómeno interconectado con lo social, lo cultural, lo económico, porque de cierta forma la tecnología no es solo una herramienta basada en el desarrollo de maquinarias, sino también de formas, métodos y herramientas, valga la redundancia, para abordar otras problemáticas humanas, como lo es una problemática social o una problemática económica. Entonces, efectivamente la tecnología tiene esta característica de ser complementada por todos estos factores o ser un complemento, toda una amalgama de ellos, pero llevándola directamente a un concepto más técnico en lo que se refiere a el desarrollo de maquinarias, el desarrollo de, por ejemplo, hoy en día computadores, celulares, bueno, todas estas cosas, abarcando también que la tecnología no es solo lo físico, sino, por ejemplo, los métodos de comunicación, los métodos de sistematización de datos, de automatización de procesos. Todo este desarrollo tecnológico ha llevado a que la sociedad actual tenga una increíble velocidad o un ritmo muy vertiginoso, y también ha llevado a cosas muy singulares en esto de la globalización. Entonces, por ejemplo, hoy en día podemos ver no sé, cómo una cultura es observada desde el otro lado del mundo por unas personas que escogen ver solo cierto tipo de fragmentos de esta cultura, eligiendo qué tipo de contenido y qué tipo de personajes siguen en las redes sociales. También se están generando una problemática interesante a nivel psicológico y social en las interrelaciones en las personas con la mensajería instantánea, por ejemplo, o el manejo económico con lo que hoy en día es el Bitcoin, todo este tema de la minería, todo este asunto que en algún momento alguien estaba minando Bitcoins con
un computador, pero al mismo tiempo se estaba generando una crisis económica. Todos estos asuntos son problemáticas que también se han desarrollado a través de esa globalización enfocado en la tecnología. Claro, este es un elemento muy importante dentro de la ciencia política. Hay varios elementos a discusión frente a la tecnología y a los problemas que esta genera para la gobernanza, ¿no? Se enfrentan nuevos retos ahora con las inteligencias artificiales en el marco de la legalidad, se enfrentan nuevos retos en tanto la regulación de discursos de odio y sesgos ideológicos, porque como lo mencionas, de una u otra forma el algoritmo permite a las personas ver cosas, conceptos, informaciones, videos sesgados a un solo punto, ¿no? Por aquello de los likes y los consumos. Entonces es mucho más fácil caer, digamos, en radicalismos políticos, en discursos de odio, porque el algoritmo lo que nutre es una idea, ¿no? Y la plantea en bucles de diferentes formas de contenido. Por otra parte, digamos que las redes sociales también plantean nuevos problemas, muchas rupturas en el marco de una construcción de nación, generan mucho espacio para la especulación, para la creación de subjetividades que pueden terminar cayendo en sesgos, pero también en prácticas violentas. Entonces, es un elemento bien complejo que también podríamos mencionar que abarca la identidad, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos más claros en torno a la tecnología, la globalización, es el fenómeno K-pop, ¿no? Y la forma en la que Corea del Sur se ha posicionado como un hegemón en el marco del sistema internacional, haciendo lo que desde la ciencia política llamaríamos soft power o poder suave, que tiene todo que ver con las comunicaciones, con los consumos, con la generación de adeptos, de empatías. Entonces ahora hablamos con las adolescentes de 15 años y todas están muy interesadas en viajar a Corea, en tener un novio coreano, en aprender la cultura. Y podríamos pensarlo como un proceso positivo. Sin embargo, eso también genera crisis en la propia construcción de una identidad, en la preservación de la cultura y las tradiciones de una nación, porque si el eslogan de la globalización es somos ciudadanos del mundo, pues ¿quién querría ser latinoamericano? Bueno, no estoy seguro hasta qué punto Corea del Sur puede ser reconocido como un hegemón en todos los matices de la palabra, pero por supuesto ha tenido un impacto cultural muy importante. Y es cierto que este impacto ha sido posible gracias a una transformación tecnológica, a la invención del internet, de los celulares, a la globalización del uso de celulares, por ejemplo. Y habría que preguntarse hasta qué punto el uso de celulares masivo es una consecuencia de una mejora en la capacidad adquisitiva de la sociedad en general, en el mundo. Es decir, hasta qué punto una persona en África con un salario mínimo de $3 al día puede permitirse un celular relativamente más económico, y este celular tendría acceso a internet y podría descargar una plataforma como TikTok, que es una plataforma desarrollada, se supone o se sospecha o se asegura en algunos sectores occidentales por el gobierno chino, con intención de recopilar información para mejorar sus estrategias de soft power para aumentar su influencia en el mundo occidental. Aquí quizás vendría a colación también una teoría sociológica que a mí personalmente me gusta mucho, que es la del actor Red, que viene mucho a colación con la globalización. Habla de que no solo se trata de las interdependencias entre agentes humanos, sino que los objetos también pueden convertirse en agentes, en tanto su existencia o no cambia la forma en la que interactuamos. La globalización tal como la conocemos hoy en día no sería posible sin celulares, pero tampoco sería posible sin el Fondo Monetario Internacional, pero tampoco sería posible sin los cascos azules, que son el ejército privado, por decirlo de alguna forma, de Naciones Unidas. El punto realmente importante que quisiera destacar es que esta interconexión no es tan sencilla como parece, y que no encontraríamos una causa que nos lleve a la siguiente, sino que estaríamos viendo cómo uno y otro aspecto del proceso de globalización se van hilando, entretejiendo, formando una especie de urdimbre planetaria, si se quiere.
Bueno, ya hemos hablado un buen rato de este tema, es muy interesante como parándonos desde el lente de la visión tecnológica hemos podido identificar lo complejo que es este concepto de globalización. Tiene muchas dinámicas que abarcan todas las relaciones humanas, tanto en lo político como en lo económico, como en lo social, en lo tecnológico, y pues evidentemente hace que cada detalle pues tenga una consecuencia en nuestro día a día. Pues cabe mencionar, por ejemplo, que Laura nos hablaba de todas estas dinámicas de soft power que están generándose mediante las redes sociales, y esto ya se había comentado en algún momento. Pues Munera nos lo explica en su obra y nos dice cómo el poder se va adaptando y se va transformando en este contexto global donde las fronteras nacionales se vuelven más porosas, y cómo la influencia de pues otras naciones, otras figuras de poder hacen que las dinámicas cambien. Es bastante interesante pues ver que hoy en día ya tenemos una evidencia tangible de esto. También es fundamental en ese ejemplo cómo la noción de una nación se va desdibujando por los contextos de interconexión, y adicionalmente cómo las identidades nacionales pues también se desdibujan pues en ese amplio capital de ideas y de diferentes tipos de temáticas. Es bastante complejo mantener esa idea de nación. Esto Benedict Anderson nos lo mencionó en algún momento, pues hablando de la globalización. Entonces podemos darnos cuenta que este fenómeno es casi transversal a la historia, tiene muchísimos puntos en la que lo podemos identificar como un ámbito, pues en este caso positivo respecto al avance tecnológico, que permite que haya algunas novedades y que permite que haya algunos beneficios. También tiene su lado negativo, que puede ser, por ejemplo, la remarcación de la desigualdad económica y la dinámicas de violencia que se está generando. Pues podríamos decir entonces que la globalización es un concepto que va a estar implícito en la dinámica humana, pues como animal social siempre vamos a estar intercambiando, que en la época actual este proceso de intercambio pues está terriblemente vertiginoso por las tecnologías que tenemos para hacerlo, y pues que si no nos cuidamos de este proceso pues nos puede traer muchas problemáticas reales, porque acentúa bastantes dificultades en las dinámicas sociales. Entonces yo creería que, para concluir desde lo que he escuchado y lo que hemos hablado, la globalización puede llegar a ser un fenómeno muy problemático. Si bien tiene sus ventajas, realmente puede llegar a ser algo bastante preocupante si no se toma con cuidado. Pero también es importante reconocer la globalización como un proceso profundamente invasivo que ha generado múltiples problemas estructurales al interior de las sociedades que no hacen parte de los países coloniales o los países que se conocen en la teoría sistémica como países de centro, ¿no? Y que genera diferentes tensiones entre la tradición, el desarrollo, que genera diferentes tensiones entre la gobernanza y lo que se espera, pero también ha sido una herramienta o un elemento que ha permitido conquistas en el marco de los derechos humanos, la implementación de una normativa legal internacional, que también ha permitido pues regular y judicializar los procesos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces es un elemento que tiene múltiples aristas, que está profundamente atravesado por el desarrollo tecnológico, profundamente atravesado por la construcción de narrativas y la construcción de identidades al interior y al exterior de los países, pero que sobre todo es un elemento con una carga política profundamente importante que no hay que desconocer. Entonces la globalización es un proyecto, una idea que sirve también como a los intereses de determinados países y determinados sectores e intereses económicos en el mundo. Y no desconocerlo es sano, porque nos permite también pues hacer un rastreo histórico de los medios que ha usado, de la influencia que ha tenido en el desarrollo de los países, pero también nos permite relacionarnos y acercarnos a este concepto con la suficiente duda o con la suficiente iniciativa a dudar.
Yo agregaría a esas conclusiones que los procesos sociales que ha desencadenado todas estas transformaciones tecnológicas son, primero que todo, muy importantes y segundo, quizás muy preocupantes. Los efectos que ha tenido el uso generalizado de los celulares en niños pequeños, por ejemplo, o la forma en la que la violencia o los crímenes de odio se han expandido en el marco de sociedades como la colombiana o la sociedad ecuatoriana o peruana, cuando ocurrió la migración venezolana hace pocos años. No habría sido posible si no hubiéramos tenido celulares o internet. Entonces, quizás la globalización tiene muy amplios beneficios, es verdad, pero también representa unos retos muy fuertes en cuanto a la manera en la que nos entendemos como grupo social o como grupos sociales o como partícipes de una sociedad que está todos los días y cada vez más en cuestión por estas dinámicas globales que han sido posibles gracias a las nuevas tecnologías o a estos avances tecnológicos. Bueno, con eso concluimos nuestro podcast de hoy. Muchísimas gracias a nuestros invitados de la noche. Espero que las personas que estén escuchando este podcast hayan encontrado algo muy agradable y algunas reflexiones que llevarse. Y les deseo una excelente noche. Hasta la próxima.